El anabautismo después de 1525. En 2 años, los anabautistas se extendieron por Suiza y las comunidades anabautistas florecieron por todas partes. Había quienes creían que una profunda experiencia de renovación espiritual, una vida disciplinada, los liberaba de seguir reglas. La relación de los primeros anabautistas con el gobierno y el uso de la fuerza no estaban aún claros. Y entonces ellos tuvieron que producir un documento que se llama Confesión de Schleichheim, en el que establecieron los puntos en los que se habían puesto de acuerdo. Y ella fue preparada en 1527, 2 años después, y expone las principales ideas anabautistas. No ha sido una confesión de fe, porque en ella no se tratan los temas típicos de una confesión como es la doctrina de Dios, la antropología, la soteriología y la pneumatología y todo lo demás, sino esta confesión de Schleichheim tiene que ver con el orden y la disciplina en la iglesia. La esencia de Schleichheim habla del bautismo de adulto, por supuesto, de la unidad del cuerpo, de la excomunión de los impíos y de los que no viven una vida santa, el partir del pan como el centro de la vida de la iglesia, la separación de los impíos por la excomunión y por no dejarlos entrar. La idolatría y el papismo lo critican los dos como si fueran iguales. Los pastores, como son, para qué son, y especialmente que son para servir al rebaño. Es una función, no una posición. Y la negación del uso de la espada, y aquí viene la no violencia que se pone por escrito por primera vez, y la declaración de que la guerra, toda guerra es pecado. Los anabautistas constituyeron la primera iglesia reformada en Europa, esto es muy importante, antes de los luteranos y de los calvinistas. El movimiento se extendió a los cantones vecinos y a la frontera con Austria. En Waldest, Austria, 1525, la mayoría había sido bautizada por Balthasar Hudmayer, el sacerdote de la ciudad. Él tuvo que huir, pero dejó varias obras escritas, incluido un tratado sobre el bautismo. La ruptura anabautista con las ideas de la reforma no fue total. Ellos mantuvieron varios puntos comunes con las teologías luterana y reformada, y aceptaron a la sola fide, sola gracia, sola Cristo, sola escritura, el sacerdocio universal de todos los creyentes, la libertad cristiana y la responsabilidad individual. Pero los reformadores clásicos fueron criticados por el relativismo extremo de los sacramentos. Para los radicales, la iglesia debe ser compuesta solo por los puros. Y acá hay un problema. ¿Quién va a decidir? ¿Y cómo va a decidir quiénes son los puros? Y empieza también a haber una cierta arrogancia. Nosotros somos los puros y vamos a decidir también quién son los puros. Este concepto se remonta a los donatistas, un grupo pre-reforma. El bautismo de adultos marca la purificación y entrada a la comunidad de los santos. La excomunión es fundamental para mantener el sistema de segregación. La iglesia no puede involucrarse con el mundo ni con los impíos. La reforma radical fue equidistante del protestantismo reformado y del catolicismo de la contrarreforma, tal como se lo firmó el Concilio de Trento. Fue una tercera vía con el objetivo de restaurar lo perdido en los primeros siglos bajo la acción de Constantino. Hoy se sabe que no es Constantino el único culpado de esta deterioración y de ese descamino de la iglesia. Otros hicieron esto también. Hubo desacuerdo sobre cómo entender los evangelios y hacer esa recuperación. Este intento también lo hicieron los reformadores, pero fueron los radicales quienes estuvieron más cerca de lograr este objetivo. Algunos tomaron los evangelios y escritos antiguos, otros se basaron solo en los evangelios y los
entendieron simple y literalmente. Algunos tomaron solo el Nuevo Testamento, prescindiendo del Antiguo. No sirve para nada, decían. Y esta es una doctrina que está en Marción, allá al principio de la iglesia, que negaba la inspiración del Antiguo Testamento y el uso de él en la iglesia. Hubo quienes tomaron el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero esto solo en lo que armonizaba con el Nuevo Testamento. Esto es muy interesante y esto es muy radical. Las escrituras para los anabautistas tienen gradaciones. La palabra que Jesús dijo es palabra de Dios. Después los evangelios narran lo que Cristo hizo y las cosas que ocurrieron alrededor de la vida de Jesús. Esto tiene un grado de inspiración. Lo que Pablo, Pedro y Tiago y Judas dijeron después tiene otro rango más abajo. Y el Antiguo Testamento solo es palabra de Dios en lo que se armoniza, en lo que concuerda con lo que Jesús dijo y con el Nuevo Testamento dice. Van a decir que el Antiguo Testamento tiene relatos históricos. Informan cómo fueron los hechos, cómo era la religión, informa cómo era el proceder en sociedad, las regulaciones para esto. Tiene textos de sabiduría, tiene una cantidad de oraciones, y esto todo es palabra de Dios en la medida en que concuerda con el Nuevo Testamento. Esto fueron lo que dijeron ahí atrás. Hay gente que no acepta esto como siendo una posición anabautista que se deba tomar en serio. Y vamos a trabajar un poco más esto cuando vamos a ver un poquito más de la doctrina de la infalibilidad de la Biblia. Pero ponga esto en atención. Lo que ellos dijeron sobre las Escrituras. Palabra de Dios es lo que Jesucristo dijo. Punto. Que Dios nos dé inteligencia para entender estas cosas. Amén, hermano.